Fueron esclavizados, vivieron en el infierno y durante años nadie supo que sus casas estaban encima de sus restos. Y esta es la historia de Hashima, la isla acorazada de Japón. ¿Qué ocurrió en ella? Dotoko tenía tan solo 4 años cuando su familia se mudó desde Fukuoka para ir a trabajar a Hashima. Esta era la primera vez en 30 años que volvía a la isla. Lo que antes fue su hogar, ahora se deshace poco a poco a causa del salitre y el abandono. 狭い部屋ですけど、それでも30年前の思い出がたくさんあります。これは私のお袋が貼ったやつですね。柱に傷があります。多分妹の身長じゃないかな。Hashima es una pequeña isla que se encuentra cerca de la ciudad de Nagasaki. De tan solo 480 metros de largo por 160 de ancho, se decía que era posible ir de un extremo a otro antes de terminar un cigarrillo. Hashima recibe también el nombre de Gunkanjima, la isla acorazada, debido a que se fortificó para impedir que el oleaje destruyese la ciudad y la mina que se habían construido en su interior. La isla ha saltado a la fama internacional por ser uno de los escenarios que se utilizaron durante el rodaje de 007 Skyfall, así como en el live action de Shingeki no Kyojin, pero su importancia viene de mucho antes. Hashima fue una mina de carbón muy importante, tanto que se creó dentro de la isla una ciudad para que viviesen los trabajadores en ella y de esa forma maximizar la productividad de la mina. Pero no se llegó a crear una ciudad cualquiera, y es que más de 6.000 trabajadores vivieron en este pequeño pedazo de tierra, creando la que fue la ciudad con mayor densidad de población del mundo, hasta la aparición del barrio chino de Kowloon. La isla comenzó su actividad minera en 1890 como parte de la filial minera de Mitsubishi Goshi Kaisha, la actual Mitsubishi. Los mineros fueron traídos de todas partes de Japón y fueron obligados a trabajar en unas condiciones infrahumanas. Vivían hacinados en barracones, tenían turnos de 12 horas al día y no había ninguna medida de seguridad en la mina. Para que os hagáis una idea de las condiciones de vida de estos mineros, en 1884 se produjo una epidemia de cólera en Takashima, la isla más cercana a Hashima, y que resulta que también era una mina de carbón. Para lidiar con la enfermedad, se optó por quemar a los infectados, estuvieran vivos o muertos, falleciendo la mitad de los 3.000 trabajadores de la mina. En Hashima se intentó mejorar la calidad de vida de los trabajadores, por lo que en 1916 se construyó el primer edificio residencial de hormigón armado de todo Japón. Sin embargo, el resultado no fue nada favorable, ya que las casas eran diminutas, de apenas 20 metros cuadrados, teniendo el baño y la cocina compartidos por todos los vecinos, lo que provocó bastante malestar entre los empleados. Eso sí, esto solo lo sufrían los mineros y trabajadores de menor nivel, que vivían en la zona inferior de la isla. Los encargados y ejecutivos de la empresa de mayor rango vivían en casas mucho más lujosas en la parte superior de la isla. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los hombres fueron destinados a los diferentes frentes bélicos que tenía abiertos el Imperio japonés por toda Asia, pero no podían permitirse que la mina dejase de funcionar. Ante esta situación se recurrió al uso de mano de obra esclava china y coreana, dando así comienzo al periodo de tiempo más oscuro de la historia de Hashima. Durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 1.300 prisioneros murieron en Hashima a causa de los trabajos forzados o bien intentando huir a nado, ganándose la isla los apodos de la Isla del Infierno o el Alcatraz japonés. Además, los túneles de la mina eran tan pequeños que los mineros debían de ir por ellos en cuclillas, algo
que sumado al constante riesgo de escapes de gas y de derrumbes, convertían a los túneles en una trampa mortal que descendía varios cientos de metros bajo el nivel del mar. Pero la historia de la mina no terminó con la Segunda Guerra Mundial, sino que siguió abierta. De hecho, fue en 1960 cuando Hashima alcanza su época dorada. Fue en esa época cuando muchas familias, como las de Totoku, se mudaron allí, sin saber que antes había habido esclavos en sus mismas casas y trabajos. Así, Hashima se convirtió en el lugar con mayor PIB de todo Japón, lo que significaba que sus habitantes disfrutaban de un muy alto nivel de vida. En la isla había tiendas, colegio y cine, y casi cada casa contaba con su propia radio o televisor, algo impensable en el resto del país. Sin embargo, en 1974, Mitsubishi decidió cerrar la mina debido a la pérdida de valor del carbón y su sustitución por el petróleo. La isla quedó en cuestión de semanas completamente abandonada. Hoy en día hay bastantes empresas que guardan un oscuro pasado por su implicación en la Segunda Guerra Mundial. Mitsubishi no solo operaba explotaciones mineras usando mano de obra esclava de los territorios conquistados por Japón, sino que también desarrolló el temido caza Zero, el caza más avanzado de la época y que fue clave en las victorias del ejército japonés. Pero encontramos muchas más empresas, como el grupo Aso, que operaba minas al igual que Mitsubishi en Kyushu, o Toyota, que construía vehículos para el ejército japonés. El pasado de la isla quedó oculto tras el fin de la Guerra Mundial, y con el cierre de la mina parecía que se había enterrado para siempre. Además, tanto el gobierno como la empresa o como los vecinos de más edad de la zona siguieron la típica actitud japonesa de olvidar lo malo del pasado, por lo que la historia de Hashima se volvió rápidamente tabú. El uso de mano de obra esclava se volvió una leyenda, un rumor, que tardó muchos años en confirmarse gracias a la labor de los investigadores japoneses. Y es que gracias a que no se ha dejado morir en el olvido a la historia de la isla, abrió sus puertas en Nagasaki el Museo de Gunkanjima, un museo dedicado a Hashima, en el que se puede aprender la historia de la isla, tanto con lo bueno como con lo malo. A día de hoy hay opiniones enfrentadas sobre si se debería permitir que la naturaleza destruyese poco a poco la isla, o si debería protegerse como legado histórico de Japón, fomentando también el turismo en la zona. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Habría que dejar la isla a su suerte o habría que salvarla? Si te ha gustado el vídeo, te recomiendo que te veas este otro de aquí, en el que pregunto a diversas personas si creen que Japón es un país seguro, debido a un demoledor informe sobre la seguridad en este país. Yo soy David Vargas y esto es Proyecto Japón Oculto.